buenas noches. Me da mucho gusto saludarles con mi compañera Georgina Gagiola y mi compañero Raúl Sánchez Carrillo. Hoy, ¿de qué creen que les vamos a hablar? Pues del problema de todos los días, que es el dinero. Y que esperábamos también que la rebatiña o el jaloneo de los fondos públicos estuviera en juego en esta ocasión, Raúl. Efectivamente, y sobre todo que anunciado como estaba, ocurrió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidiera quitar 13,000 millones, 14,000 millones de pesos al Poder Judicial, a otro poder de los tres que integran la República, legislativo, ejecutivo y judicial, y la Suprema Corte. Los ministros de la Suprema Corte van a llegar a la controversia constitucional, toda vez que la Cámara de Diputados, por ser mayoría de Morena, aprobó que se les quite, el Senado aprobó, toda la oposición se negó, y la senadora Olga Sánchez Cordero, que fue secretaria de Gobernación en la 4T con Andrés Manuel López Obrador, dijo que ella se oponía a que se les quitara un peso. Bueno, esto no había sucedido en otras ocasiones o en otras legislaturas. Lo que aprobaban los diputados federales y los senadores, así se quedaba, y cada quien, cada poder, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, tenían que recibir lo que acordaban los legisladores y ahí se quedaban. Pero hoy no, hoy están a ver quién jala más de aquí y de allá, Raúl. Sobre todo, el hecho es que en el caso de estos fideicomisos, que hay una versión del gobierno de que se utiliza para arreglar los jardines de las residencias de los ministros, pintar las casas, operaciones hasta estéticas de cirugías plásticas, cosa que el Poder Legislativo no ha permitido que se siga mintiendo. Ni un solo peso de ninguno de los fideicomisos es para eso. Esto, Georgina, porque durante muchas legislaturas no se le quitaba efectivamente ni un peso al presupuesto del Poder Legislativo, ni del Judicial, y menos del Ejecutivo. Entonces hoy ha habido un jaloneo, ha habido una rebatiña sobre el dinero de los fondos públicos como nunca había pasado. Así es, y la verdad es que este tema de la austeridad que tanto ha sido pues la bandera de este gobierno, en realidad no soluciona nada, porque si de alguna manera viéramos que la corrupción es menor, que la seguridad es mejor, que la educación es mejor, pues a lo mejor podríamos ponernos de su lado en cuanto a eliminar fideicomisos porque se necesita ese dinero para alguna razón. Pero vemos que el gobierno es un desastre y que eliminar los fideicomisos no sirve de nada. Y es que siempre se acostumbró que lo que aprobaban los diputados y luego los senadores, así se quedaba. Es decir, un presupuesto para cada poder y punto. ¿Quién sabe por qué se descompuso esto? Que ahora cada quien quiere más y más dinero. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo pretende quitarle 14,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial. ¿Pero por qué? Si el poder Judicial, ministros y jueces tienen su presupuesto previamente asignado por los propios diputados, ¿por qué se los quieren mochar? Bueno, ahora ya con esto de mayoría de Morena en diputados y en senadores, toda la oposición en el Senado negó su voto a favor de que se quiten. Queda ahora el irse a la controversia constitucional. No vale más que la pena señalar igual que miles de trabajadores en todas las oficinas del Poder Judicial en los estados de la República se han salido a manifestar, están en huelga, están decidiendo si siguen en ese paro, salvo en oficinas de urgencia como son recepción, en oficialías mayor, sentencias o amparos, eso se sigue dando. A eso hemos llegado, Georgina,
a que los propios diputados y los senadores con los jueces estén en franca rebatiña por los fondos públicos. Como les decíamos, esto jamás había sucedido. Y no vemos cuándo se vaya a terminar esta situación. Si ya están decididos, pues hasta los diputados, el Poder Ejecutivo, de quitarle 14 mil millones de pesos al Poder Judicial. ¿Pero por qué? Si cada poder tiene su asignación por los propios diputados, ¿qué es esto a lo que se ha llegado, Georgina? Pues es que este discurso de combatir la corrupción o de combatir los privilegios en contra del pueblo pobre ha sido un discurso que le ha funcionado muy bien al gobierno federal y bueno, pues sin duda es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial que no debería de ser, que nunca había pasado, solamente para quitarle dinero, para utilizarlo, en mi opinión, en procesos electorales. Pero todos entendemos, el pueblo en general, los reporteros, sabemos perfectamente que a los diputados o a los senadores, pero sobre todo al Poder Judicial, no se le debe escatimar los recursos que previamente tiene asignados, porque precisamente para hacer justicia se necesita dinero y el dinero es el que le aprueban los diputados al judicial. Efectivamente, como lo vienes diciendo reiteradamente, no se les debe quitar, pero ya se les avanzó de una manera muy grave en el Poder Legislativo lograr esa quita. Y además ya hasta el presidente López Obrador dijo, se van a ir para 2 millones de becas para estudiantes. O sea, es muy grave el hecho de que en México está en medio de una transformación que a veces es una deformación. Es una deformación porque los presupuestos federales tienen que ser plenamente respetados y asignados a cada uno de los poderes, porque la propia Cámara de Diputados y el Senado de la República lo aprueban. Entonces, ¿por qué van para atrás cuando ya viene el reparto? Bueno, además estamos viendo que todos esos fideicomisos que han eliminado en diferentes sectores, pues han traído mucho más corrupción, que han traído mucho más pues inestabilidad, digamos, por ejemplo, en el rubro de cultura, en el rubro de deporte, pues un desmantelamiento del Estado que la verdad no nos está trayendo nada bueno, al contrario, hace que el Estado sea más débil. Y si este dinero sirve fundamentalmente para pagar los salarios y prestaciones en general de los trabajadores del Poder Judicial, no vemos por qué tiene que suceder este desorden que nunca había sucedido y pues quién sabe a dónde se quiera llegar, porque si el Poder Ejecutivo, o sea el gobierno mismo, le quiere quitar los 14 mil millones de pesos al Poder Judicial, pues ¿en dónde estamos, Raúl? Ahora, ha habido un intento que no se pudo concretar positivamente para que Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, acudiera con los senadores a explicarles, a demostrarles que no se distrae un solo peso para ningún otro fin que no sea, como lo dice Georgina Gagiola, pagar salarios, pensiones, servicios médicos. Y sin embargo, los senadores de Morena dijeron, no, que ni venga. Y entonces la presidenta de la Suprema Corte dijo, no hay condiciones de diálogo, pero lo que sí les voy a decir es que el Poder Judicial no es enemigo político del gobierno. Nunca lo ha sido. Nosotros estamos para cuidar la Constitución. Ese es nuestro trabajo. Y hacer nuevas leyes y modificarlas y todo, pero siempre había observado un extraordinario respeto el Poder Judicial, precisamente. No entendemos cómo hoy el propio gobierno está proponiendo que se le quite una cantidad que no es chile esta que ya me acabé la otra,
14,000 millones de pesos que se le pretende quitar al Poder Judicial es mucho dinero. Es muchísimo dinero y bueno, ahí en lo que es mucho dinero, para aquí el tiempo ya es poquito y se nos acabó, Félix. Pues ni hablar. Pero no vamos a quitar este dedo del renglón porque se debe de respetar lo que los propios diputados y senadores aprueban, que son las decisiones y el reparto de los fondos públicos. Buenas noches, Georgina. Muy buenas noches, muchas Félix, gracias. buenas noches. Buenas noches.